Se quiere quedar ahí abajo, es muy tímido. Va a hacer entonces la moderación con las preguntas de todos ustedes. Y si te parece, Andrea, también les cuento que los datos del blog de Facebook y YouTube, www.visionesmúltiples.blogspot.com, en Facebook Visiones Múltiples, en el canal de YouTube Visiones Múltiples, con videos del encuentro del anterior y la posibilidad de plantear un próximo encuentro. Ahora sí, Andrea. Bueno, muchas gracias. Bueno, como pudimos escuchar recién, hay distintas visiones sobre qué es el tiempo, desde la biología, desde la filosofía, desde la física y desde el arte. Por otro lado, tenemos todo lo que están pensando ustedes en este momento, todas las dudas, cuestiones y preguntas que han surgido, así que tratemos de combinar todo eso para dar inicio al debate. Quizás lo primero que se puede ver a grandes rasgos es que el tiempo existe o no, según lo que han planteado recién, y después que hay registros de ese tiempo, en lo biológico, en lo humano, en lo cultural y en los sentimientos. Veamos hacia dónde nos dirigen las preguntas que quieran hacer ustedes. Les pido que las preguntas sean concisas, tratemos que las respuestas también, así podemos dar lugar a mayor cantidad de intercambios. Y bueno, si alguno tiene ya alguna pregunta, sí, bueno, ahí hay la primera pregunta. Bueno, parece que un filósofo norteamericano en un momento dado se cansó de la pregunta ¿qué es arte? Y entonces dijo, ¿por qué no cambiamos la pregunta? Con respecto al tiempo, ¿no sería, viendo los procesos y la precariedad de nuestra condición humana, no sería posible cambiar la pregunta? Sí. Se puede cambiar por el tiempo que es. En vez de que es el tiempo... Usa el micrófono, por favor. No. Este filósofo no vale la pena. dijo, ¿cuándo hay arte? Propuso una. Yo creo que en realidad la pregunta va cambiando, ¿no? Porque el tiempo, o sea, la noción que tenemos del tiempo va cambiando. Nosotros tenemos una visión del tiempo que es el del reloj mecánico. Lo que decíamos antes era que el reloj mecánico está asociado, ¿no?, con un pasaje homogéneo y continuo del tiempo, pero sobre todo homogéneo. Antes, en verano se trabajaba 12 horas, pero está claro que las 12 horas eran más tiempo de trabajo, porque la hora tenía una mayor duración. El capitalismo lo que hizo es confeccionó el tiempo de manera tal que fuese, digamos, que fuese universal. Pero ese tiempo, lo interesante de ese tiempo es que es medido, tiene una alta dependencia, digamos, de procesos, sobre todo astronómicos. Por ejemplo, cuando se calibró el reloj a péndulo, había que determinar, ¿no?, cuánto, o sea, había que calibrar la longitud del péndulo. Ustedes saben que un péndulo tiende a oscilar para pequeñas oscilaciones independientemente de ¿cómo se dice?, de la amplitud. Depende solamente de la longitud del hilo, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué longitud tenía que tener un péndulo para determinar un segundo? Entendiendo que el día eran, bueno, no sé, el día son 60 segundos por 60 minutos por 24 horas, ¿no? Dividido eso, entonces uno contaba eso. ¿Y eso cómo lo hacía? Por el movimiento del Sol, de mediodía a mediodía. ¿Y para qué se utilizó ese reloj a péndulo? Para medir la velocidad de los astros. O sea, es morderse la cola, ¿se dan cuenta? Es una definición. El tiempo no es otra cosa que una definición. Y a tal punto llegó esa definición que, aunque parezca mentira, ¿no?, aunque parezca mentira, fue la relatividad especial la que llegó a absolutizar el tiempo hasta un extremo. Acá no me va a desmentir, acá Pablo, si decimos, ustedes saben que en relatividad se mide todo con relojes, o sea, ¿no?, con relojes ficticios, y uno habla de la relatividad del tiempo y del espacio. Bueno, hay algo, ¿no?, hay algo que es un absoluto en la relatividad especial, que está justamente ligado con estas definiciones, calibraciones y vivencias del tiempo
mecánico, que es lo que se denomina el tiempo propio. El tiempo propio es lo que marca un reloj que está en reposo en el sistema de referencia. Por ejemplo, nuestros relojes están marcando nuestro tiempo propio. Estamos todos en reposo respecto de esta sala. Y todo el universo, ¿no? Todo el universo, todos los sistemas de referencia respecto del universo están relacionados entre sí de forma tal que todos están de acuerdo que nuestro tiempo propio pasa de esta manera. Y el tiempo propio es el más lento en pasar en el sistema de referencia correspondiente. ¿Se dan cuenta? Para los otros, nuestro tiempo pasa de una manera diferente, pero están de acuerdo, ¿no? Están de acuerdo que nuestros relojes marcan una única hora. Entonces, un poco para responder la pregunta, ¿se habría que cambiar la pregunta? No, yo creo que la pregunta tiene una respuesta. ¿Qué es el tiempo? Y uno no se tiene que cansar, digamos, de preguntar, porque el tiempo, la vivencia del tiempo, como acá se dijo, digamos, las vivencias del tiempo están cambiando continuamente. El tiempo no deja de ser una vivencia. Muchos autores, digamos, negaron la existencia del tiempo. Leibniz, Kant, digamos, Leibniz contrarrestando a Newton. Y esa vivencia puede estar relacionado con algo que no existe. Yo recién hablaba del presente. Bueno, el presente, según Bergson, ¿no? Esa vivencia del presente, ¿qué es? Es un recuerdo. Si uno piensa en el presente, si uno quiere tener autoconciencia de su presente, está recordando. Entonces se dan cuenta que eso de alguna manera contradice lo que uno espera del tiempo, pero de alguna manera responde a la pregunta de qué es el tiempo. El tiempo no es nada, es algo relacionado con nuestras vivencias. El que quiere hacer alguna pregunta, les pido que levante la mano. Bueno, hay varios. Empezamos, después por ahí seguimos allá y elegimos 3, vos de acá adelante. Dale, sí. Bueno, ¿cómo podemos decir que el tiempo existe o no si no sabemos lo que es el tiempo? Por ejemplo, en una sala no se escucha nada. ¿Cómo podemos decir si el tiempo existe o no si no sabemos lo que es el tiempo? Retomando lo que decía Leo, puede que el tiempo no exista, pero que sí existe el cambio. En el sentido de que cuando uno dice, o la gente dice que el tiempo no existe, se refiere a que no existe como entidad independiente de cualquier otra. Por ejemplo, el tiempo de efeméride, que es el tiempo, digamos, que se usó hasta la década del 50. El tiempo de efeméride se define como el parámetro que hace que las leyes de Newton se cumplan en el sistema solar. O sea, yo mido cómo evoluciona la producción de los planetas. Creo en las leyes de Newton, en la ley de Newton aparece un parámetro llamado T, parámetro del tiempo. Entonces resuelvo las ecuaciones y encuentro que valen las ecuaciones si yo defino el tiempo de manera tal que las ecuaciones me den la solución que yo observo. Resumen, el tiempo va a ser una función de la posición de todos los planetas. En realidad, como el tiempo siempre aumenta, no es tan, digamos, cada incremento temporal es una función compleja función del incremento de las posiciones de todos los planetas. Entonces, en ese sentido, el tiempo no existe como algo independiente, es una complicada función de la posición de los planetas. Porque la posición de los planetas es algo objetivable. Lo que no es objetivable por definición es lo que cada uno sentimos como paso del tiempo. Es objetivable lo que es objetivable. Es objetivable la frecuencia del color rojo, no es objetivable que veo cuando veo algo rojo. Entonces, tiene sentido la pregunta que es el tiempo, pero no hay que escandalizarse si la respuesta va cambiando. Entonces, ahora el tiempo es la cantidad de veces que un oscilador de cesio oscila entre los dos eventos. O sea, en realidad es una correlación, es una correlación entre hechos. O sea, ¿cuánto tiempo pasó entre que yo estaba sentado en esta silla y bajé y me senté en una butaca que está ahí abajo? Bueno, agarro mi reloj, mi cronómetro lo pongo en cero, me levanto, voy a esa butaca y veo cuánto recorrió la aguja. Entonces, para mí el tiempo es lo que recorrió el segundero, el cronómetro. O sea,
es una cuestión de relaciones entre observables. Y obviamente, como vivimos en una sociedad, necesitamos objetivar cosas para que todos nos entendamos cuando hablamos. Entonces, el tiempo objetivo es algo que uno objetiva recurriendo a observables objetivables. No importa si es la manecilla de un reloj o las posiciones de los planetas. Bueno, ¿quieren responder alguno más o pasamos a la siguiente pregunta? Hola, ¿qué tal? Quería preguntar cómo es esto de que el 2015 va a ser un segundo más largo y por qué preocupa tanto. El tema es el siguiente. Vos hablaste también un poco, recién él acaba de citar cómo uno calibra o calibraba, ahora calibra con un cesio, un isótopo del cesio, digamos, pero cómo calibraba antes, y yo también mencioné lo del péndulo, en función de los movimientos de los astros. El nieto de Darwin estudió el fenómeno de rotación, digamos, de la Tierra y la Luna en torno a un punto que se llama centro de masa. Ustedes saben que en realidad se trata de un sistema Tierra-Luna, porque la Luna tiene una masa que es relevante respecto de la masa de la Tierra, y en realidad se trata de un sistema binario, ¿no? Donde los dos están rotando, no es que la Luna rote en torno de la Tierra, sino que están rotando los dos respecto de lo que se denomina el centro de masa, y el centro de masa, digamos, por supuesto, está mucho más cerca de la Tierra, porque la Tierra tiene más masa, ¿no? Ahora resulta que por ese propio movimiento, la Luna y la Tierra se están alejando. Se están alejando en una proporción determinada por año, digamos. Decíamos antes que un poco uno tiene una espacialización del tiempo. Eso se puede medir, ¿no? Sobre todo, a partir de esa distancia, se puede medir cómo la Tierra está girando sobre sí misma cada vez más lentamente. Y para darse una idea, el cálculo es muy complicado de hacer, pero en los últimos 2000 años, ¿no? Hubo una corrección, o tuvo que haber una corrección de 7.300 segundos, o sea, 2 horas. O sea, hace 2000 años el día estaba adelantado 2 horas respecto del día de hoy, ¿no? Si uno hace adecuadamente los cálculos. Fíjense que no es para nada trivial datar algo anteriormente. Esto un poco se dieron cuenta, o Darwin se dio cuenta, basado en otros que hacían de alguna manera una historia de astronomía, por la no coincidencia de las fechas, con los eclipses que estaban datados. Y es porque las fechas hay que corregirlas, ¿no? Algo parecido sucede, que ustedes saben que es un lugar común pensar que Shakespeare y Cervantes murieron el mismo año, ¿no? Sin embargo, Cervantes murió 10 días antes. Murieron en la misma fecha, pero Cervantes murió 10 días antes. ¿Por qué? Porque en la zona donde murió Cervantes, que era en España, en España, se había hecho la reforma gregoriana, y la reforma gregoriana había quitado 10 días. O sea, le había robado 10 días al tiempo. Se pasó, creo, del 5 de octubre al 15 de octubre, ¿de acuerdo? La reforma, como en Inglaterra había anglicanismo, digamos, no adhirieron a la reforma gregoriana, sino mucho después, ¿no? Más o menos, creo, un siglo después. Por lo tanto, mantuvieron la misma fecha, el mismo calendario. Y es por eso que una misma fecha no necesariamente corresponde al mismo momento del tiempo. La pregunta está muy asociada con esta variación en el movimiento de rotación de la Tierra, ¿no? Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, a mí me parece re interesante que empecemos a plantearnos estos conceptos de tiempo, pero iniciando el camino siempre de la filosofía y de la reflexión, ¿no? Yo veo como una cosa tan inasible, empezando por el tiempo, pero tan inasible, mucho más que el tiempo, el concepto de infinito.
Entonces, frente a ese concepto de infinito, bueno, digamos que para poder bancarlo, diríamos, podemos poner lo que cada uno desde su creencia puede pensar que es Dios el que creó y quién lo creó a Dios. Pero yo quería plantear esto, ¿no? El tiempo y la imposibilidad humana de pensar en el infinito en el que estamos. ¿Hay algún comentario? Sí, Chan. Yo podría hacer un comentario, pero quiero que ellos, no sé. Lo que ocurre es que a lo mejor se conceptualiza demasiado el tiempo. Hay demasiado concepto. Y es como que si el tiempo se divide en varios tiempos, como dijo Golombek, ¿no? El biológico, y no recuerdo cuál es otro, ¿no será que estamos insertos en un tiempo psicológico donde formamos conceptos constantemente de todo y nos olvidamos de vivir? Al conceptualizar cada cosa nosotros... Sí, pero frente a la pregunta esta, o sea, uno puede asociar tranquilamente el tiempo con infinito o con lo finito. Yo cuando estaba comentando lo siguiente, que digamos que si el tiempo tuvo un principio, tiene que tener un final. Y si no tiene final, no pudo haber tenido un principio. Y el razonamiento es el siguiente. Supóngase que el tiempo el universo ha sido creado. Y con él comienza el tiempo, como diría San Agustín, ¿de acuerdo? No en un momento, por supuesto, ha sido creado, porque no tendría sentido. O sea, cuando se crea el universo, se crea el tiempo, ¿no? Entonces, y bueno, tiene un origen, puede ser 13.700 millones de años, de lo que se está datando ahora a partir de la cosmología moderna, puede ser... no sé, que ha sido creado en el 4004 a.C., como creía Newton, haciendo las cronologías. Ustedes saben que Newton se dedicó más tiempo de su vida a hacer cronología que a estudiar, a hacer física, digamos, ¿no? O filosofía natural, como decía él. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que son 13.700 millones de años, lo que sea. Entonces, tuvo un comienzo y ahora decimos, este es el final. Bueno, hay un segmento. Tuvo un comienzo y este es el final. Bueno, ustedes quieren, seguimos todos vivos, ¿no? Y el universo sigue. Bueno, el final es el que sigue. El final es el que sigue. El final es el que sigue. Pero es un segmento. O sea, si tuvo principio, hay un momento final. Después sigue otro, etc. Ahora vamos a suponer que nos metemos nosotros, acá se utilizaba la palabra de nuestra psicología del tiempo infinito. ¿Cómo es nuestra vivencia del tiempo infinito? Nosotros creemos que el tiempo fue creado, si fue creado, no va a tener un final. Así desaparezca el universo. ¿Y qué significa que no va a tener un final? Significa que ese sigo, va a irse hasta el infinito, ¿no? Ahora, yo estoy en el infinito. ¿A dónde está el comienzo entonces? En el menos infinito. Por lo tanto, un tiempo eterno no tiene ni principio, no tiene fin. No puede existir una semirrecta, por más que nosotros lo requiramos psicológicamente. Es que es lo que nosotros necesitamos. Un principio, porque sería la causa de todo esto, que generalmente es Dios, creador del tiempo, y ningún final. Y no estoy hablando del más allá ni nada, ¿no? Estoy hablando de un universo que probablemente desaparezca y sin embargo nuestra idea es que el tiempo va a seguir continuando. Y esa es un poco la asociación que podemos hacer del tiempo con ese concepto, como se decía acá, tan complejo que es el de infinito. Yo agregaré una cosa, sé que hay una cosa en el principio antrópico que habla sobre si somos o no, nosotros, entre otras cosas, habla sobre si nosotros somos o no observadores típicos en el universo. Pero yo no voy a hablar del principio antrópico, sino de eventos en general. No importa si hay un ser humano consciente en el medio o no, eventos en general. Se supone que el paso del tiempo tiene que ver con el cambio. Si el tiempo hacia el futuro es infinito, la idea de entenderlo es que va a haber infinitos cambios hacia el futuro.
o si hay infinitos eventos en el futuro. Si hay infinitos eventos en el futuro, la mayor parte de esos eventos, cuando digo mayor parte, es a los efectos prácticos todos, van a caer en el infinito lejano, porque el infinito lejano tiene muchos más eventos que estos humildes 13.300 millones de años que pasaron. Entonces, para la enorme cantidad, el enorme porcentaje de eventos en todo este universo, como dice Leo, el universo habrá sido infinitamente antes, porque pasó una cantidad finita de eventos desde el Big Bang hasta ahora, y si el universo dura para siempre, hay una cantidad infinita de eventos en el futuro, y esa cantidad infinita de eventos, infinita cantidad de eventos va a pensar que el universo se creó en el infinito pasado. Y menciono como curiosidad que, bueno, ahora que digamos, la gente cree desde hace unos 15 años que el universo está acelerando, con lo cual parecería que es poco probable que algún día el universo se empiece a recontraer. Hubo hace 15 años más o menos un ejercicio que hizo cuenta sobre qué pasaría si el universo tuviera lo que llaman en inglés el Big Crunch, o sea, la gran compresión, implosión, o sea que si el universo en algún momento empieza a recolapsar y terminara de nuevo con un tamaño infinitamente pequeño. Hay algunas alternativas en donde la cantidad de información que se podría procesar desde aquí hasta el Big Crunch sería infinita. Y si nosotros entendemos cómo tiempo, la cantidad de eventos y de información procesada, significaría que por más que la gran implosión ocurra en un tiempo cósmico finito, como en el medio se van a procesar una cantidad infinita de bits de información, a los efectos, si quieren, hasta psicológicos, va a haber infinito tiempo hasta el Big Crunch, ¿no? O sea que si el tiempo tiene que ver con la cantidad de eventos o el tiempo psicológico tiene que ver con la cantidad de pensamientos, no necesariamente hay una relación lineal, digamos, entre el tiempo que uno utiliza en física con el tiempo que tiene que ver con la cantidad de eventos o la cantidad de pensamientos. Algo muy breve que quiero aclarar: está científicamente comprobado que pensar sobre el infinito lleva a la locura, así que sugiero cambiar de tema. Lo digo por el tío Cantor, que se volvió loco. A mí me gustaría hacer una pregunta para Diego, yendo un poco más en la biología, y es la siguiente: ¿puede ser que nuestro registro del tiempo sea, en parte en algunos casos, la percepción de los cambios de gravedad que generan la Luna y el Sol? Por ejemplo, ¿se han medido niveles de hormonas con una tabla de mareas? Cuando decís nosotros, ¿te referís a los humanos, los marplatenses, los que estamos acá, los organismos vivos? Los humanos. Entonces la respuesta es no. Si hay una influencia gravitatoria, es, para utilizar palabras pomposas que les gusta usar a los físicos, es negligible. No, usar una más linda. Despreciable. Despreciable. Lo dije, ¿sí? Es despreciable. Sí hay bichos para los cuales la influencia de los cambios gravitatorios es fundamental porque su ambiente es así. Por ejemplo, un cangrejo de estuario tiene que saber, si uno se va a la bahía de San Borombón, por ejemplo, tiene que saber exactamente el periodo de las mareas de 12,4 horas o lo que fuera. No sabemos exactamente cómo lo miden, o sea, si hay algo que mide gravedad, si mide cambios en el color temperatura, o sea, en la radiación que reciben, o si simplemente miden algunas cuestiones que tienen que ver con el mar, con la presión del agua, pero sí es relevante para esos bichos hacerlo. Para otros bichos es relevante medir también algunos cambios en el campo magnético, porque con eso se orientan. Por ejemplo, varios bichos que migran se orientan tanto por la posición de las estrellas, las palomas migratorias, por ejemplo, algunas aves, o también por algunos cambios magnéticos muy pero muy sutiles, como hacen a veces las mariposas. Entonces, como muchas cosas en biología, depende muchísimo de la relevancia que tenga para tu vida cotidiana. Para nosotros no la tiene, y hubo mucha gente que trató de demostrarla. Pues yo en algún momento dije muy rápidamente que un reloj biológico divertido es aquel que no necesita que nadie le diga qué hora es, sino que sabe qué hora es. Y hubo mucha gente que no creía en eso, creía que en realidad no estábamos midiendo adecuadamente las posibles variables que le estaban diciendo qué hora era al reloj biológico. Entre ellas, cambios en la gravedad, cambios en el campo magnético, cambios en
las manchas solares, cosas que obviamente uno no mide en el laboratorio, pero varias de esas se fueron cayendo una tras otra para ver que, al menos para los humanos, lo más importante para saber qué hora es el reloj de adentro y, entre otras cosas, la luz que hay ahí afuera. Muy bien. A ver, bueno, hay varias preguntas. Vos que levantaste primero, dale. Más que una pregunta es por ahí un aporte a las visiones múltiples del tiempo, que me parece que en todos estos tiempos que nombraron por ahí, el doctor Levinas habló un poco, pero me parece que falta dentro de todo esto el tiempo subjetivo, ¿no? El tiempo que es una construcción interna entre lo que traemos desde lo biológico, desde lo que construimos con los primeros vínculos y desde lo social. Que eso tiene una medición en estadios, según la psicología, en determinados, y tiene una impronta y un impacto en cada persona, en cada sujeto, de una manera diferente. Los duelos, los cambios evolutivos, todo eso también son el paso del tiempo y impactan en cada sujeto de una manera diferente. Tiene un aporte. Bueno, no solo eso, también impactan de acuerdo al momento del sujeto. El contexto emocional te modifica muchísimo el paso del tiempo. Si vos estás sentado en la sala de espera del dentista, el tiempo no pasa más. Si la estás pasando bomba, pasa mucho más rápidamente. Estamos haciendo un experimento sobre eso en la cancha de fútbol, bajo la hipótesis de que si faltan 5 minutos para terminar el partido y tu equipo va ganando 1-0, el tiempo parece alargarse muchísimo y si va perdiendo 1-0 se acorta. Y los datos están diciendo eso. Es sentido común. La ciencia en cierta forma es ponerle números al sentido común. O sea, vamos a la cancha, le pedimos a un hincha que en el primer tiempo estime 30 segundos, volvemos en el segundo tiempo y dependiendo de cómo vaya el resultado del partido, la estimación varía muchísimo. O sea, el tiempo subjetivo es una variable fundamental que además se cruza mucho con lo cultural, ¿sí? Se cruza mucho con el lenguaje, digamos, cómo vos viviste esa cultura del tiempo, incluso en las palabras que utilizás. Hay un ejemplo de esto que a mí me parece maravilloso. Acá se habló mucho de pasado y futuro, y si uno quisiera representarse espacialmente el pasado y el futuro, nosotros, bichos occidentales, vamos a decir que el futuro queda para allá y el pasado queda ahí atrás. Otras culturas lo hacen exactamente al revés. Los Aymara, por ejemplo, dicen el pasado está ahí adelante y el futuro está ahí, y tienen hasta una justificación. El pasado está ahí adelante porque lo puedo ver, mientras que el futuro no lo conozco, no lo puedo ver y está para ahí atrás. Eso, que es puramente cultural y de léxico, influye sobre el tiempo subjetivo, sobre cómo vos pensás en tu propio tiempo. Es un campo absolutamente maravilloso que está muy bien que lo hayas puesto como una de las visiones que faltarían a este debate. Sí, también por ahí decir que Nora iba a hablar un poco de los sentimientos del tiempo, ¿no? Que también por ahí van a incluir un poquito los sentimientos y el arte, que tiene también que ver con lo que vos planteabas. Allá hay una pregunta. A ver, acerco el micrófono. Bueno, conmigo a violar el principio que establecía Klimovsky, de que las preguntas tienen que ser preguntas genuinas y no conferencias paralelas. Voy a hacer una pregunta un poquito compleja, pero va a ser una pregunta al final. En uno de los momentos cruciales en la historia de la cultura fue cuando en la Grecia antigua el hombre empezó a plantear la hipótesis atómica, o sea que la materia, en vez de ser un continuo, sino estaba compuesta por átomos. Esa hipótesis fue de larga duración y fue comprobada 24 siglos más tarde. Sin embargo, fue crucial para lograr entender a la materia el hecho de postular que existen átomos de materia. O sea, la materia continua es muy compleja, es muy difícil de entender, a pesar que a nuestra percepción sensorial se nos presenta como un continuo, pero cuando entendemos que la materia está formada por átomos, de golpe aparece un enfoque hacia entender la materia que fue maravillosamente fructífero en la física. Y ahora viene la pregunta, ya se han mencionado, Levinas mencionó las dificultades que hay de pensar el tiempo como un continuo,
Viene la pregunta que Pablo Cisterna la mencionó, pero muy levemente, y ahora mi pregunta es a ver si puede elaborar un poco más de eso, es los átomos de tiempo. O sea, en la física del siglo XXI, final del siglo XX, principio del XXI, está como instalándose cada vez más firmemente la idea de que el tiempo no es un continuo, sino que el tiempo son átomos de tiempo. Hay átomos de espacio-tiempo en la escala de Planck que permitirá posiblemente resolver los graves problemas de entendimiento que tenemos sobre el tiempo cuando lo consideramos como un continuo. Pablo. Bueno, gracias por la pregunta. Hoy en día no existe la teoría cuántica de la gravedad, ¿no? Hay muchos intentos. Está toda la rama de la teoría de supercuerdas por un lado y otra rama que tiene que ver más con agarrar la realidad final de Einstein e intentar aplicar la mecánica cuántica. Los resultados preliminares que hay es que quizá como mecánica cuántica todos los valores se cuantifican, entonces al menos por ejemplo las áreas y los volúmenes también estarían cuantificados, o sea, toman valores discretos, no continuos, ¿no? Pero el tema es que no existe esta teoría. A nivel observacional, hoy en día los relojes atómicos más precisos ya no son los de cesio, son los de iterio o alguna cosa parecida, que están midiendo frecuencias con una precisión de una parte en 10 a la 18. O sea, eso significa átomos de tiempo muy simples. Igual todavía estamos lejos de lo que se llama el tiempo de Planck, que se supone que es el átomo de tiempo que debería existir en una teoría cuántica de la gravedad, porque cuando uno mezcla las constantes fundamentales de la gravedad y de la mecánica cuántica, la constante de Planck, la velocidad de luz y la constante de Newton, obtiene un tiempo que es del orden de 10 a la menos 43 segundos, o sea, 0,4201 segundos. Todavía estamos lejos de ese tipo de tiempos. Al fin no razonable, pero al fin y al cabo, incluso en lo que se llama la mecánica cuántica aplicada, por ejemplo, al electromagnetismo, aparecen muchos infinitos. Está bien que la gente aprendió cómo hacer para lidiar con estos infinitos, pero obligan a hacer un montón de hipótesis posteriores a, digamos, son teorías que nos aparecen muchos infinitos y uno después se las agarra una escoba y lo barre y obtiene resultados observables en predicciones, pero es bastante incómodo. Una teoría en donde hubiera un tiempo mínimo y una longitud mínima, la longitud de Planck, que es una cantidad muy chiquitita. La longitud de Planck es el tamaño del núcleo como el tamaño del núcleo del universo, más o menos. Se supone que todo sería más bonito. El tema es que hasta ahora no hay todavía no existe la teoría cuántica de la gravedad, tampoco tenemos que resistir. Quizás sí, muchos ponen todas sus esperanzas en el famoso siglo XXI, ¿no? En el cual ya estamos en el año 15, pronto vamos a entrar en quizás sean los locos años 20 del siglo XXI, no sé. Quizás ahí pase algo, no sé. Pasamos a la siguiente pregunta. Yo estaba un poco preocupado porque en general lo veía a Golombek bastante callado. Y de hecho acá somos seres humanos que estamos usando el lenguaje. La palabra tiempo habría que pensarla en función de cómo podemos usar nuestro lenguaje o qué representa para nosotros como seres humanos que construyen un lenguaje. Y por otro lado también se mencionó bastante vivencia, ¿verdad? Y la vivencia para algunos nos remite a un viejo concepto de la psiquiatría, que era el tiempo pático, es decir, el tiempo que el sujeto percibe o siente. Y también se habló de memoria y de marcas en la línea del tiempo que también pueden ser vistas como huellas, ¿verdad? Es decir, nosotros hablamos muchas veces de huellas mnésicas. La pregunta esencialmente es si esta dificultad que tenemos para hablar del tiempo, conceptualizar el tiempo, decir si el tiempo existe o no existe, en realidad no representa más que nuestra limitación como seres humanos.
o como un lenguaje que nos es insuficiente para representar aquello que digamos, sería el tiempo y que, digamos, sentimos, sabemos que es, pero cuando lo queremos conceptualizar empieza a ocurrirse. Sí, muy buena la pregunta, pero me voy a escurrir de la pregunta, porque no limitaría el lenguaje a una cuestión semántica, y lo quiero contestar con un experimento que estoy haciendo con un colega, con Mariano Sigman, que es que le pedimos a la gente que represente el tiempo de una forma abstracta, con círculos. Imaginen que ustedes les dan una hoja en blanco y les piden que representen el presente, el pasado y el futuro con 3 círculos, y es toda la información que les dan. Ustedes pueden hacer lo que quieran, y eso es lo que estamos haciendo, y después parametrizando esa representación. O sea, estamos tratando de circunvalar esa limitación que estoy de acuerdo que la tenemos con el lenguaje hablado, el lenguaje semántico, y ver si por ahí, expresando el tiempo de otra manera, llegamos a otras conclusiones. Y estamos llegando a conclusiones muy interesantes. La gente hace cosas raras, ¿sí? Realmente, cuando uno le pide esto de los círculos. Además, variamos los colores, etcétera, etcétera. Hay gente que lo pone todo en una línea, digamos, a 0 grados, otra pone una pendiente positiva, negativa, el tamaño de los círculos es diferente, en algunos casos, y esto se parece un poco a la discusión física que estábamos teniendo, el presente no existe, hay 2 globos grandotes de pasado y futuro, y el presente es una cosa así chiquitita, y hay una muy interesante que encontramos asociada a una patología, que es que en algunos casos hay sujetos experimentales que ponen estos círculos de pasado, presente y futuro, primero con una pendiente positiva, o sea, hacia arriba. Y después ponen el pasado como relativamente pequeño, el presente como muy pequeño y el futuro como enorme. ¿Se imaginan cómo son esos tres círculos que les estamos pidiendo que pongan? Algo así, chiquitito y grandote. Y llegamos al diagnóstico de esa patología. Y resulta que es una patología bastante difundida últimamente y tiene un nombre y se llama juventud. Resulta que la edad correlaciona exactamente, la esperanza de vida más que la edad, correlaciona con el sentido, y es una especie de lenguaje, no semántico, en este caso un lenguaje de formas, con cómo representamos nociones, en este caso de pasado, presente y futuro. Hagan el ejercicio, van a ver que es muy interesante lo que la gente va a hacer. Se puede hacer de otras maneras, se pueden representar días de la semana, meses, etc. Pero al menos con el concepto abstracto de pasado, presente y futuro pasan cosas interesantes y de pronto se vuelven sistemáticas, como que hace gente en distintas edades cuando uno le pide esto. Si uno se lo pide que lo diga con lenguaje semántico, efectivamente se escurre el tiempo, porque tenemos limitaciones. Lo que decíamos hace un rato, algunas de esas limitaciones son culturales. Nosotros lo llamamos de una manera, otras culturas de otra manera. Incluso la forma de la escritura modifica el léxico sobre el tiempo. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, y la forma de pensar el tiempo y de hablar sobre el tiempo es distinta a, por ejemplo, alguien que escribe en hebreo que escribe al revés, o alguien que escribe en japonés o en chino que escribe de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, o lo que fuera. O sea que, efectivamente, si nos centramos en el lenguaje semántico, en el léxico, la cosa se complica. Los lingüistas trabajan mucho sobre esto. Una forma de circunvalarlo es, ¿por qué no usamos otros lenguajes? Por ejemplo, el pictórico, el dibujar círculos, el pensar en colores, etc. Para alguna gente, el domingo tiene un color, el lunes otro, y así sucesivamente. Las horas del día tienen colores. ¿Qué información podemos sacar de esos experimentos para entender cómo es el tiempo en nuestra cabeza? Es un tema incipiente, al menos nosotros recién lo estamos empezando, pero me parece fascinante pensarlo también de esa manera. Bueno, vamos a hacer un par de preguntas más. Básicamente la pregunta de pensar y considerar. A ver, ¿se escucha? Sí. A la mesa pensar o considerar si en realidad el tiempo lo podemos establecer para tratar de darle una definición como un marco de referencia que somos nosotros el que ubicamos, dependiendo de la necesidad que tengamos de utilizarlo bajo distintas situaciones. Es decir, o sea, ya sea una situación personal donde le pongo un marco de referencia más subjetivo, o una cuestión física más puntual que requiere de una situación más objetiva, pero establecerlo casi como un marco de referencia que es el observador, como en la física cuando uno está arriba de un tren y piensa que está quieto, pero el tren se está en movimiento junto con el tren. Entonces establecer
el tiempo como un marco de referencia, que es uno el que lo pone, lo deja en un lugar y el que le da sentido al mismo. Entre paréntesis, Diego, soy hincha de Platense, si necesitas a un sujeto para el tema del fútbol, ganamos siempre 1-0 pidiendo la hora, así que... ¿Cuándo ganamos? Ganamos, me parece. Tenés una percepción extraña de la realidad, pero eso después lo hablamos. Pero la pregunta me parece es para los físicos filósofos que están de ese lado. Sí, un poco... dos comentarios. Uno primero sobre la pregunta sobre el atomismo. Hay algo interesante del atomismo antiguo y no sé si saben que los atomistas creían en el alma y además creían en la eternidad del alma. Uno puede preguntarse cómo los materialistas podían creer en el alma. Y el alma era algo así como materia muy, ¿cómo se dice?, discreta, muy etérea. Y resulta que cuando el cuerpo desaparecía, o sea, la parte material, ¿no?, del hombre desaparecía, todo esto, bueno, los átomos eran eternos, por definición tenían que ser eternos, y resulta que, ¿qué pasa? Se disgregaban esos átomos, se separaban, se pudrían, ¿no?, macroscópicamente, pero digamos, y el alma, que era eso totalmente etéreo, salía del cuerpo y se expandía con una densidad nula, prácticamente nula, despreciable, digamos, por todo el universo, ¿no? Porque ustedes saben que el universo era infinito, ¿no? O incluso para algunos atomistas habían infinitos mundos. Y respecto del uso del tiempo, ¿no?, porque está el concepto del tiempo, está el uso del tiempo. El tiempo le ha sido muy funcional a la física, tal cual lo mostró acá Pablo. O sea, Aristóteles decía que el tiempo es la medida del cambio. Uno podría decir, el tiempo no existe, pero el cambio efectivamente existe. Y si el tiempo es la medida del cambio, que está más ligado con el concepto de velocidad que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, eso puede ser admisible y puede haber una utilización del tiempo, ¿no?, aparentemente objetiva, no subjetiva, como se planteó acá, ¿no?, que es otra posibilidad, ¿no?, que está dado objetivamente en primera instancia por el movimiento regular de los astros, que son movimientos cíclicos de tiempos circulares, en rigor de verdad, ¿no? Ahora, yo no quiero que nos vayamos deprimidos de acá, pensando de que es terrible haber hecho toda una charla dedicada al tiempo y que por lo menos uno de los panelistas crea que el tiempo no existe. Yo creo que conviene que el tiempo no exista. Nos conviene a todos que el tiempo no exista, ese tiempo que nosotros pensamos, ese tiempo lineal de pasado, presente y futuro. Porque conviene que el futuro no exista, ¿no? Y acá puedo volver sobre la idea esta de alma, ¿no? Ustedes saben que de la religión, el alma, para algunos el alma tiene un comienzo, para otros no tiene un comienzo, para todos el alma no tiene fin, digamos, es eterno. Esa semirrecta de la que hablamos antes, ¿no? No hay acuerdo, por ejemplo, entre Platón y el neoplatónico San Agustín respecto, ¿no?, de si el alma era eterna o no era eterna. Según Platón era eterna, para los dos lados, ¿no?, me refiero. Y el tema es porque si existe el tiempo, nosotros no seríamos libres. Y un poco el argumento es Laplace, en su introducción a la teoría de probabilidades, tiene una teoría de probabilidades. En la introducción él habla de un genio omnisapiente. Esta es la culminación de la mecánica, ¿no? Ustedes no sé si recuerdan que Laplace es el que resolvió el problema del sistema solar, ¿no?, sin necesidad, ¿no?, de introducir algo que necesitaba introducir Newton para que no se descalabre. Newton hablaba de un dios relojero que periódicamente impulsaba a los planetas, sobre todo para que no cayesen en torno al Sol, ¿no? Leibniz, por supuesto, estaba en contra de eso porque Leibniz hablaba de un dios del séptimo día, o sea, para Leibniz Dios había hecho una creación perfecta y estaba descansando, o sea, no se requería de eso.
Leibniz fue un gran mecánico como lo fue Newton, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto? Laplace decía, una mente que supiese mecánica, o sea, que conociese las condiciones iniciales de un sistema, en este caso del sistema solar, o de todo el universo, ¿no? Y conociese la posición de todas las partículas en un momento dado, podría predecir todo lo que va a suceder. Eso es lo que se denomina determinismo, es la causalidad, digamos, sublimada. Ahora, los atomistas creían en el alma, y algunos atomistas, como Epicuro, creían en la voluntad, ¿no? Que los átomos tenían voluntad. Tenía un nombre especial, no en griego, no viene al caso de decir cuál es, pero creían que los átomos no iban, había como una pulsión interna, ¿no? Que les permitía dirigirse a un lugar y no a otro. En Laplace, digamos, el tema de la voluntad viene absolutamente anulado. ¿Qué tiene que ver esto con la religión y qué tiene que ver esto con la libertad? Bueno, hablamos de San Agustín. Según San Agustín, Dios crea el mundo y crea el tiempo, pero cuando crea el tiempo, Dios, si bien Él no está en el tiempo, Él conoce todo lo que decíamos nosotros antes, ¿no? Según San Agustín, recuerden ustedes que había un pasado absoluto y un futuro absoluto. Nosotros estamos en el futuro absoluto respecto de Cristo, del nacimiento de Cristo. Pero nosotros a su vez tenemos nuestro propio futuro, ¿no? Nuestro futuro individual. Si Dios creó el tiempo, creó el futuro también. O sea, creó el futuro ya está en esa línea imaginaria del tiempo que tenemos nosotros. Si creó el futuro, ya toda nuestra vida está determinada, ¿de acuerdo? La solución de San Agustín era que, bueno, pero nosotros tenemos libre albedrío. Vamos a suponer que realmente tenemos libre albedrío, ¿no? O sea que nosotros podemos tomar una decisión en este momento, como los átomos de Epicuro, ¿no? Pero ¿qué pasa? Si nosotros tomamos una decisión, nosotros nos estaríamos alejando del bien, porque Dios creó el bien, creó el tiempo, pero no creó el mal, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer un buen uso del libre albedrío. Ya hay un condicionamiento del libre albedrío, ¿no? Que en principio el libre albedrío está planteado como una negación del futuro, ¿no? O por lo menos que el futuro no está determinado porque yo tengo libre albedrío para determinarlo, pero por otro lado, ¿no? Según vemos, el libre albedrío sería no seguir la corriente de la creación y apartarse hacia el mal. Ahora vamos a suponer que existe el mal, ¿no? Que existe el mal, que es lo otro del bien. Y nuestro libre albedrío tiene que discernir y seguir el bien, lo que significaría seguir esa corriente. ¿Qué pasa si adherimos al mal? Si adherimos nosotros al mal, nos vamos al infierno. ¿Quién va a querer irse al infierno? O sea, ¿quién va a querer hacer uso de su libre albedrío? ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera, el tema de que el tiempo no exista y que no exista por ende el futuro, nos hace a nosotros libres, ¿no? No hay nadie que sepa lo que va a suceder. Si no hay nadie que sepa lo que va a suceder, no se sabe lo que va a suceder. Y en parte yo puedo determinar lo que va a suceder. Así que, no sé, no nos deprimamos tanto, ¿no? Por el hecho de que el tiempo no exista. El tiempo por ahí lo estamos inventando continuamente. Y el tiempo futuro nuestro tenemos derecho a inventarlo. ¿De acuerdo? Es eso. Les voy a pedir que todos los que tengan preguntas levanten la mano para ver. Ahora le tenía que preguntar algo inteligente. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta a Diego como biólogo. Yo soy médico. Y la verdad que yo siempre valoré la duda, pero ahora estoy ante la duda porque no entiendo nada de lo que hablaron. Pero yo siempre me pregunto, en mi laburo de todos los días, si no hay una patología del tiempo. Y la patología del tiempo no en el sentido de este tiempo que nos pone en un ritmo del mundo capitalista, como decía el recién, sino que cada uno de nosotros tenemos un tiempo y que la cultura o algo nos saca de ese tiempo y eso es lo que nos enferma. Y dos reflexiones opuestas, ¿no? Yo veo
que muchas personas, y a mí también me pasa, que un hecho traumático, como alguien dijo por ahí en una pregunta, nos detiene en el tiempo alguna vez, muy lejos en nuestra vida, y resulta que después seguimos viviendo, pero como mimetizando la vida, pero estamos como muertos. Y por otro lado, también hay algún tipo de experiencias, y el amor puede ser una de esas, donde repetir tiene que ver con una renovación de la vida continua. Entonces, digamos, ¿cómo es este tema de la eterna repetición y de la posible patología del tiempo? Hay varias cosas ahí, contesto un par que son las que podría meterme. En principio, lo de patología del tiempo, por supuesto que sí, pero voy a referirme a un aspecto en particular, que es el de los ritmos biológicos, que es lo que yo trabajo principalmente. Seguramente todos escucharon hablar de lo que se conoce como jet lag, o sea, desincronización por vuelos transmeridianos, cuando volas hacia el este o hacia el oeste, que de pronto para el mundo es una hora y para vos es otra, y tardás unos cuantos días, estás medio zombie, hasta que te acomodás al tiempo del cual llegaste, al nuevo uso horario. Bueno, resulta que eso puede ocurrir aun cuando no vueles a ningún lado, y es un concepto relativamente reciente que se denomina jet lag social. O sea, cómo vos podés estar desfasado del tiempo externo aún sin moverte de uso horario. Y hay una señal diagnóstica para esto que va a demostrar que todos tenemos jet lag social. Esa señal se denomina despertador, reloj despertador. El hecho de que necesitemos un reloj despertador nos está diciendo que el tiempo de la sociedad es diferente del tiempo biológico. Nos estamos forzando a ajustarnos al tiempo de la sociedad, sea laboral, sea escolar o sea lo que fuera. Y es un cachito, no pasa nada, si tenemos que tener esa señal, no es grave, pero si eso se vuelve crónico, porque todo el tiempo estamos desfasados, ¿qué es lo que nos ocurre? Y de hecho hay un montón de datos al respecto de que nos ocurre ese desfasaje crónico. Por ejemplo, uno de los datos más tremendos es que en los últimos 50 años estamos durmiendo de 1 a 2 horas menos por noche en promedio, y eso claramente es patológico. Cuando uno dice patológico, no es simplemente estar más cansado o no saber bien qué hora es, sino que se acumula esta deuda de sueño y empezás a estar enfermo de verdad. Estás más susceptible a infecciones, obviamente tenés más accidentes, estás de mal humor, etcétera, etcétera. Así que hablando de patologías del sueño, del tiempo, mencioné una en particular, que es la patología que tiene que ver con el tiempo cíclico, el tiempo que está dando vueltas por ahí. Y después mencionabas otra cosa que me olvidé, había 3 cosas. La última era la esperanzadora del amor, pero la del medio. Sí, ya está. La muerte. Ya está. Efectivamente hay algo muy popular por ahí que dice que frente a experiencias traumáticas algo pasa con el tiempo, ¿verdad? Eso que dicen que el tiempo se detiene, que uno ve pasar toda la vida por delante, etcétera, etcétera. Eso por ahora es simplemente decir algo, es una cuestión popular, es un mito, un refrán, etc. Pero ¿por qué no hacer un experimento con eso? ¿Por qué no tratar de medirlo? ¿Por qué no tratar de generar una situación traumática y ver qué ocurre con el tiempo? ¿Sí? Hablábamos de deprimirnos o no. ¿Sí? ¿Cómo se puede generar una situación traumática? ¿Sí? Es muy fácil, algo que te dé miedo, por ejemplo, ¿sí? Algo que realmente te emocione muchísimo. Y hay unos experimentos, nosotros repetimos esos en términos más documentales, no tanto científicos, los cuales la situación traumática que se genera es algo que viene a ser algo así como tirarte por un precipicio con el tobillo agarrado por una soga, y se llama bungee jumping. Eso es traumático, no sé si ustedes lo han hecho alguna vez, es tremendo. Estás ahí en el borde del precipicio y te tenés que tirar porque si no sos un cagón. Y entonces, ¿cuál es la idea del experimento ahí? Si efectivamente el tiempo se modifica en una situación traumática, tendrá que modificarse cuando estás tirándote y rebotando con esta escala. Así que no solamente es la situación traumática, sino que encima tenés que estimar el tiempo. ¿Cómo se hizo este experimento? Se le dio a una serie de personas un relojito que tenía 2 números, 2 dígitos, que alternaban. Una vez que sea el 4 y el 7, 4, 7, 4, 7, 4, 7. En algún momento, si vos haces que esa alternancia sea muy rápida, taca, 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 dejas de discriminar, ya no puedes decir qué número está puesto. Entonces lo que hicieron estos tipos fue darle el relojito a los tipos que se tiraban por bungee jumping, a ver si en la situación control dejabas de alternar las dos porque nada, el tiempo era demasiado rápido, pero en la situación traumática de pronto podías discriminar la alternancia entre los 2 números.
números. ¿Se entiende el experimento? Bien. Para citar a un conocido intelectual argentino llamado Palmiro Caballasca, la cabeza me hirve, señorita. Pero, de nuevo, tenés un reloj con 2 números que alternan, tac, 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 tac. Si van muy rápido, vos dejás de ver cuál número está puesto porque ya dejás de discriminar, es un tiempo demasiado rápido. La hipótesis es, si estás en una situación traumática, el tiempo se detiene. Por lo tanto, podés discriminar esos números que en una situación normal no podés hacerlo. La respuesta fue negativa, obviamente. El tiempo objetivo, el tiempo físico no cambia porque vos te estés tirando por un precipicio. Pero cuando terminó ese experimento, le dijeron a los tipos, ¿y cuánto tiempo estuviste ahí en la soga? Y sistemáticamente todos contestaron entre un 20 y un 50% más del tiempo que realmente había pasado. Conclusión, una experiencia traumática no modifica aquello que los físicos llaman tiempo, el tiempo que pasa por ahí afuera, pero modifica muchísimo el tiempo que está del lado de adentro. ¿Sí? Así que ese refrán que dice que una experiencia traumática te modifica el tiempo es cierto en el sentido del tiempo psicológico, de que efectivamente se te detiene algo acá, ¿sí? Y si eso te marca para después es otra historia, que es lo que vos preguntabas, si eso te marca para más adelante, pero en ese momento tu tiempo interno, tu tiempo psicológico cambia completamente. Después vuelve a la normalidad, pero lo que nos interesa es saber qué pasa con el cerebro en ese momento, y en eso estamos. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que ir terminando. Queremos agradecer al Teatro Auditorium y a su gente que brindó el espacio para poder hacer este encuentro, a los invitados que pusieron mucho esfuerzo por estar acá hoy, a Silvia que puso la voz también, y a todos los que en la calle respondieron y dieron su concepto sobre qué es el tiempo para el afiche. A todos los que han venido hoy, que no tendría sentido esto si ustedes no estuviesen acá. Y a todos los que han aportado sugerencias, comentarios y consejos, que son amigos, colegas y familia. Y bueno, y a todos los que difundieron, que fueron un montón también, y les agradezco mucho y esperemos que bueno, dar continuidad a esto y que les siga interesando. Les quiero decir que los videos y bueno, después las respuestas a las preguntas que hagan ahora en los papelitos van a estar en el Facebook y en el blog, así que bueno, estén atentos para la información que se vaya subiendo, que ahí también se va a informar de los próximos encuentros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por estar acá. Sí. Quiero decir algo que se va a ver alguien en esta sala que esta noche no va a poder dormir, que es que cuando las tortugas hibernan, el reloj biológico sigue funcionando, con menor amplitud, pero la duración de la hibernación, al igual que la duración de nuestro sueño nocturno, viene dada por un reloj interno. Así que no es que el tiempo se detenga para esa tortuga que hibernó, sino que sigue andando y el bicho se despierta cuando pasó tanto tiempo. ¿Qué le pasa a la cabeza de la tortuga? Todavía no lo puedo saber. Muchísimas gracias. La tortuga con ese cable.